¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches y gracias, como siempre, por acompañarnos en la señal del Heraldo Televisión. Les doy la bienvenida a esta mesa en donde siempre tocamos los temas más importantes. El día de hoy vamos a hablar de la emergencia climática que estamos viviendo a nivel mundial. El pasado viernes 20 de septiembre, jóvenes de nuestro país se sumaron a las protestas mundiales contra el cambio climático convocados por la organización Fridays for Future y también el movimiento La Huelga Mundial por el Clima. Las protestas también formaron parte de las acciones de la Semana Global por el Futuro, que concluirá este próximo viernes 27 de septiembre con una movilización más. Aquí vamos a recordar este preciso momento. Climático, cambio político, no cambio climático, cambio político, no cambio climático. Fridays for Future o el Viernes por el Futuro es una organización que surge por la activista sueca de solo 16 años, Greta Thunberg, quien ha hecho además un llamado a tomar acciones urgentes frente al cambio climático. Este lunes, además de recuerdo, se inauguró la Cumbre del Clima organizada por las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York, en los Estados Unidos. Y ahí, la joven activista alzó la voz ante líderes de más de 60 países para dar el siguiente mensaje que le vamos a presentar. Your empty words, and yet I'm one of the lucky ones. People are suffering, people are dying, entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you? There will not be any solutions or plans presented in line with these figures here today, because these numbers are too uncomfortable. And you are still not mature enough to tell it like it is. You are failing us. But the young people are starting to understand your betrayal. The eyes of all future generations are upon you. And if you choose to fail us, I say we will never forgive you. Además, en México, el movimiento Fridays for Future hizo un llamado para declarar emergencia climática en nuestro país. Afirman que el gobierno debe de proteger a la población y tomar medidas preventivas contra el cambio climático, que los efectos que se están observando, tales como los cambios extremos del clima, la contaminación del aire y la falta de agua, sean tomados como emergencia nacional. Además, al respecto de este tema, el lunes el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, fijó su postura y esto fue lo que declaró al respecto. Más que declarar emergencia climática, lo que tenemos que hacer es llevar a cabo acciones para regenerar el medio ambiente, para reforestar, para limpiar el agua. Yo estoy muy satisfecho porque estamos sembrando árboles maderables como nunca en el país. Es una lucha que se está dando porque sigue habiendo tala clandestina. Bien, para analizar entonces el tema del día de hoy, nos acompaña en la mesa. Voy a empezar primero presentando a Mauricio Castillo. Él es integrante de Ciudadanos por el Clima Vivible, a quien le doy la bienvenida. Muchas gracias, Mauricio, y bienvenido. Gracias. También está con nosotros Valeria Cruz Villalba, ella es vocera de Fridays for México aquí en nuestro país. También muchísimas gracias y bienvenida, Valeria. Gracias. Está con nosotros María Itzel Rivera Garza, ella es vocera también de Fridays for Future en la Ciudad de México y que también está participando con nosotros en esta mesa. Muchísimas gracias y bienvenida. Gracias, buenas noches. Buenas noches y finalmente saludo con mucho gusto a Francisco Reynoso Arreola de la Alianza Mexicana contra el Fracking aquí en nuestro país. Muchísimas gracias y bienvenido. Muchas gracias. Vamos a empezar a analizar este tema que lógicamente tiene muchas aristas, hay mucho que platicar, espero que nos alcance esta hora.
Pero de entrada, escuchando las palabras del presidente de México, conociendo también la postura de los diferentes líderes del mundo, ¿ustedes qué opinan? Y es para cada uno. ¿Se están haciendo las medidas contundentes, las medidas indicadas para que podamos tener verdaderamente una pequeña ventana de luz, de esperanza frente a lo que ya no es que se nos avecine, lo que ya es una realidad y cada vez está cobrando, además de más vidas, muchísimo más carencias en nuestro país? Empiezo contigo, Mauricio. Bueno, el presidente habla del tema de la emergencia climática, ¿no? Es una respuesta directa a este movimiento que es un sector de la sociedad quien lo pone sobre la mesa, pero yo creo que hay muchos otros sectores que también están preocupados por este tema de cambio climático. El presidente hace una declaración sobre, no, más que llamarlo emergencia climática, pasar a las acciones. En esa parte creo que desde CCL estaríamos completamente de acuerdo, pues independientemente de ponerle X o Y nombre, pues hay que poner un plan de acción en marcha. ¿Y qué plan de acción? Pues un plan de acción que nos marque ese camino alineado con un mundo que tenga un máximo de calentamiento global de 1.5 grados, que eso es lo que plantea el IPCC, los compromisos que hizo México a nivel internacional cuando suscribió el Acuerdo de París. Entonces, pues básicamente lo que plantearíamos sería, de acuerdo, si la decisión de presidencia es no declarar una emergencia, que puede ser cuestionable por todas las organizaciones, movimientos y etcétera, que creemos que es imprescindible que se declare una emergencia, pero si es la decisión de presidencia, pues entonces que se pase al otro que está planteando, que es acción. Nos daría mucho gusto ver un plan de acción que esté alineado con ese mundo de 1.5 grados máximo, y con ello pues tener ese objetivo que también plantea el IPCC, que es que a 2050 tengamos emisiones netas cero. Pero para llegar a ese punto pues necesitamos tener un plan con objetivos basados en ciencia, procesos anuales de revisión y objetivos ambiciosos. Actualmente pues lo que tiene México son unas metas a las que necesitaríamos incrementar significativamente, y eso era la petición del señor Guterres en la Asamblea General de Naciones Unidas, cuando hizo este llamado a todos los jefes y jefas de Estado, es decir, no vengan con discursos, vengan con compromisos para incrementar las acciones y las propuestas que tienen. Correcto. Se dice que, bueno, escuchamos del presidente Valeria que no se necesita una declaratoria, se necesitan acciones. Pero ¿cómo consideras estas acciones a partir de lo que dice sobre los proyectos que tiene esta administración, tomando en cuenta la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya, el aeropuerto de Santa Lucía, que todavía además está detenido? En fin, ¿consideras que estas acciones que él manifiesta que se tienen que tomar contrarrestan las decisiones que vienen con estos proyectos que se tienen planeados para esta administración? Pues al final nuestro movimiento solicita como la declaración de emergencia climática a gobiernos, igual como dice Mauricio, en parte como para nombrar las cosas como son, pero lo que nosotros buscamos con eso es que sea una declaración vinculante, que realmente tenga acciones y compromisos detrás de ella. Entonces, igual como mencionaba, realmente si no está la declaratoria como tal, pero hay planes de acción concretos y contundentes, al final eso es lo que buscamos. ¿Cuáles serían estos planes de acción contundentes? Bueno, específicamente uno de los como puntos centrales y peticiones centrales de nuestro movimiento está centrada en combustibles fósiles, que se detenga como la construcción, la extracción y la quema de combustibles fósiles. Entonces, al final, hemos visto que en esta administración hay bastantes proyectos que están basados en combustibles fósiles. Están promoviendo el uso de combustibles fósiles. Exacto, ¿no? sí. Y entonces, ¿no es una incongruencia? ¿Cómo lo ven ustedes? A partir de tomar estas acciones, como dice, en lugar de declaratorias. Sí, claro, porque, por ejemplo, los planes de reforestación, eso sabemos que no van a contrarrestar las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, son bienvenidas este tipo de acciones, pero tienen que ir acompañadas de la disminución de emisiones, lo cual no se va a lograr si se están planteando proyectos que van a
que van a aumentar estas emisiones y que va a aumentar la quema de combustibles fósiles. Correcto. Maritzel, tomando en cuenta que sí, el uso de combustibles fósiles es algo que se tiene que disminuir, que se tiene tal vez no que detener en este momento, porque el uso del petróleo, todos los que estamos aquí tenemos o estamos usando algo que es un derivado del petróleo, sería paulatinamente y en un grado tentativamente hablando, pues no sé, tendremos que pensar en más de 50 años cuando esto se tendría que dejar de usar o se puede llegar de dejar de usar si somos realistas, ¿no? Pero tomando en cuenta otro tema que es la ganadería en el mundo, eso es lo que provoca mucho más y lo que genera más emisiones de efecto invernadero, de gases de efecto invernadero y del calentamiento global. ¿Por qué no se toma tan en cuenta a partir de organizaciones como, no sé, Greenpeace, no sé si ustedes, si su organización tiene tomado en cuenta eso, a partir de generar acuerdos con la industria de los alimentos, con la industria de la ganadería, para reducir verdaderamente estas emisiones, este porcentaje de emisiones del cambio climático? Sí, pues de hecho toda la industria agroalimentaria es súper importante que también se voltea a ver, como mencionas, porque la ganadería es de las principales industrias que está deforestando prácticamente todo el mundo. ¿O la principal? Sí, la principal, pero no solo, bueno, sí es importante ver la ganadería, pero creo que ya hay muchos ojos. Entonces yo también quisiera mencionar toda la parte de los pesticidas y de la forma en la que estamos produciendo alimentos, porque, sí se deforesta, aparte de que se deforesta para que estén ahí la ganadería, también se deforesta gran parte para cultivar todo el alimento para esos ganados. Entonces, pues sí es importante recuperar la forma en que se producía alimentos en nuestro país, porque además es una parte, de ahí podríamos también jalar la parte social, que desgraciadamente en nuestro país de los sectores más pobres son los agricultores. Entonces, el recuperar toda la forma en que ellos cultivan, que es una forma muy sustentable, combinar los cultivos, las asociaciones de cultivos, porque actualmente se cultiva solo con monocultivos, entonces eso está haciendo que se erosione las tierras. Y además, pues el que estén usando fertilizantes, de hecho ahorita acaba de tener un problema el gobierno con todos los fertilizantes, y al combinar todos estos diferentes tipos de cultivos, solita la tierra se va degenerando. Y otro dato que tiene la ONU que me parece muy impresionante es que a partir de 1900 se redujo el 70% de la biodiversidad de cultivos en el mundo. Entonces también como recuperar otros tipos de alimentos, porque la biodiversidad en el mundo, en cualquier parte sea controlada por el ser humano o natural, siempre va a ayudar al planeta. Entonces creo que hay que ver la parte de la ganadería, pero también la parte de cómo se está produciendo todas las frutas y verduras, que si vamos para allá, pues también se tiene que mejorar esa parte. Correcto, sí, es digamos que una serie de conceptos complicados y sobre todo difíciles de entender, empezando por solucionar o por llegar a acuerdos con la industria, que es imparable y que además tiene grandes alianzas comerciales y económicas con diferentes gobiernos del mundo. Hablando del fracking, Francisco, directamente en el tema en el que tú eres especialista, también sabemos que el fracking es una actividad que se está realizando precisamente para conseguir estos combustibles fósiles, pero a digamos que profundidades que solamente con esta técnica se pueden encontrar. ¿De alguna manera consideras que el fracking, disminuyéndolo, regulándolo o moderándolo, puede también ser un factor importante para reducir las emisiones de gas de efecto invernadero y sobre todo para contrarrestar la emergencia climática? Porque no se habla tanto de este tema, ¿eh? Sí, bueno, a ver, ahorita que preguntas ya directamente la cuestión del fracking, me gustaría hacer nada más como una aclaración que en términos de cambio climático o de crisis climática, hay diferentes gases que contribuyen a hacer más grande este problema. Uno de ellos es el metano, que esto se liga, por ejemplo, con la producción de alimentos de los cárnicos, ¿no? Uno de los principales emisores de metano al ambiente es pues precisamente la ganadería. ¿Por qué es importante hablar de metano? Porque el metano es uno de los gases que más contribuye potencialmente al calentamiento del planeta, es decir, una molécula de dióxido de carbono no calienta tanto como una molécula de metano. Y por eso es que ahora hemos estado poniendo atención en esos diferentes gases y cómo están contribuyendo. En el caso del fracking,
además de, bueno, hacer un paréntesis y señalar que pues en México el 62% de las emisiones totales que tenemos vienen del sector energético. Es decir, de sacar hidrocarburos, de transportarlos, de quemarlos, de usarlos, generar electricidad, calentar nuestras casas, enfriar los refrigeradores. Entonces, tiene un componente muy fuerte de cómo estamos sacando y cómo estamos utilizando la energía. Entonces, en cuanto al fracking, es un método que se utiliza para sacar el petróleo de los yacimientos no convencionales. Es decir, son yacimientos que son poco permeables, es muy difícil extraer el petróleo y entonces se tiene que utilizar muchísima agua a muchísima presión, con arena, con químicos, para reventar esos yacimientos y poder extraer los hidrocarburos no convencionales. Fracturarlos. De ahí exactamente. Lo que hemos encontrado es que esta técnica está súper asociada a la emisión de metano. Entonces esa es la parte que nos preocupa como la Alianza Mexicana. Que valga la pena decir, nosotros no estamos buscando la regulación como tal, sino lo que estamos tratando de impulsar es que se prohíba como una actividad legal aquí en México, cosa que se ha hecho en Alemania, en Francia, Bulgaria, Rumania y en algunos estados incluso de los Estados Unidos, ¿no? Correcto, ya pusimos sobre la mesa entonces algunos elementos que son determinantes y que producen justamente pues estas consecuencias o estas características que tienen a nuestro planeta en un estado prácticamente pues ya no sé, irreversible, si se le puede decir así. Pero ahora, tomando en cuenta todas estas posturas, ¿qué soluciones y a partir de la organización en la que ustedes trabajan, por ejemplo, tú, Valeria, Fridays for Future, cuáles son las posturas, cuáles son los acercamientos, cuáles son los planes que tienen, sí, para plantear esto a los gobiernos, a las autoridades, para empezar a conocer un cambio? Porque, a final de cuentas, las manifestaciones, las huelgas estudiantiles, son movimientos importantes, se voltean a ver, pero ¿cuáles son verdaderamente los logros que se consiguen a partir de esto? Pues básicamente lo que nuestro movimiento pide es la declaración de emergencia climática, justo en el sentido en el que lo mencionábamos, que sea vinculante, que no solo sea una declaración como mediática. Pero consiguiendo esta declaración, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué esperan consiguiendo esta declaración? Que los gobiernos, al hacer la declaración, esto derive en una propuesta de acciones que realmente estén a la altura de la emergencia en la que estamos. O sea, que realmente estén en esta ruta que nos asegure un futuro con un calentamiento menor a 1.5 grados. Entonces, justamente es bajando emisiones. Y una de las cosas que nuestro movimiento solicita y exige es que se hagan estos planes de acción al lado de científicos. Correcto. Esta organización, para también entenderlo, está promovida de alguna manera también por los movimientos que Greta Thunberg ha hecho a nivel mundial. ¿Cuál es su relación? ¿Cómo funciona esta organización y a partir del movimiento que se hace globalmente con las acciones de Greta? Bueno, pues Greta empezó sola a manifestarse en agosto de 2018 y a partir de que ella lo publicó, el movimiento empezó a crecer en Suecia, que es donde inició. Empezó a crecer más tarde en Europa y luego, bueno, inició en el resto de los continentes del mundo. Ahorita ya está presente en más de 160 países y sí estamos en continua comunicación entre países y entre regiones, justo porque estas solicitudes y estas peticiones se están manteniendo como a nivel internacional. Correcto. ¿Qué opinan? No sé si han escuchado estas acusaciones que dicen que Greta Thunberg está también siendo cobijada por organizaciones y empresas importantes desde Suecia y también en diferentes ámbitos políticos y sociales. ¿Han escuchado hablar de eso? ¿Han leído esa noticia? Pues sí ha habido bastantes críticas, pero pues primero creo que es normal porque el movimiento empezó a crecer en muy poco tiempo, entonces pues ya más personas lo conocen y evidentemente no todo el mundo puede estar de acuerdo con lo que ella está promoviendo porque así son las personas. Pero más allá o sea, yo creo que sí es una persona que es privilegiada, sí la están patrocinando porque pues el dinero sigue existiendo en este planeta. Pero patrocinada por quién? O sea, hablamos por ejemplo de una persona que se llama Ingmar Renskog, es un magnate sueco que es presidente de diferentes... Esta es una investigación que hizo el Sunday Times, uno de los diarios de mayor circulación en Inglaterra, que dice que tiene vínculos justamente con la familia de Thunberg y con este patrocinio que ella hace a partir de diferentes intereses que tienen que ver
pues con una organización que se llama On Think Tank, en donde pertenecen políticos, sociodemócratas suecos, ejecutivos de grandes empresas, y que con este cobijo puede perder un poco de credibilidad o podría tener incongruencia a partir de estos movimientos. ¿Ustedes qué opinan? O sea, es una pregunta sobre las investigaciones que se han dado al respecto sobre este movimiento, ¿no? Sí, realmente esta persona fue una persona que se acercó a ella, o sea, cuando ella empezó como su movilización en Suecia. Y se acercó a ella, platicaron un poco acerca de proyectos, pero más tarde, al parecer, el think tank usó como su imagen, como comercialmente, fue sin su permiso y bueno, de hecho ellos como que hicieron una disculpa pública al respecto porque justo lo usaron como sin su permiso. A partir de eso obviamente ya no tuvo como ya no volvió a tener ningún acercamiento ni vínculo con ellos justo por eso. Correcto. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué opinas al respecto de este tema, Mauricio? A mí más bien me gustaría regresar un poco a la pregunta que hacías hace un momento sobre el tema de que hay un grupo de al menos 40 organizaciones que están pidiendo una emergencia climática y después, pues, ¿qué piden? ¿Qué sigue? ¿No? Claro. Hay dos cosas, ¿no? Por un lado, más que preguntarle a las organizaciones cómo se soluciona esto, es responsabilidad del gobierno generar ese plan que esté asociado a esos objetivos y encuentre las formas de cómo lograr esos objetivos. Y hay pues mucho trabajo que ya ha hecho el gobierno. Obviamente también hay organizaciones que han colaborado en este proceso, pero últimamente es responsabilidad del gobierno generar ese plan con los cómo de ese plan. Desde CCL, y un poco para dar contexto de esto que quiero poner sobre la mesa, CCL es CCL, Ciudadanos por un Clima Vivible, es una organización sin fines de lucro, apartidista, y en lo que nos enfocamos es en abordar, en generar la voluntad política para soluciones al cambio climático. Nosotros siempre, este tipo de soluciones, pues obviamente es soluciones justas y efectivas, ¿no? Trabajamos a nivel global. En América Latina tenemos representación en Chile, en Colombia, en Honduras, en Panamá, en Puerto Rico y bueno, así en diferentes regiones del mundo. Siempre que trabajamos nosotros como CCL con los diferentes actores, trabajamos desde una perspectiva de respeto, de gratitud, de aprecio, porque creemos que hay valores compartidos entre los diferentes actores, sea quien sea. Yo siento, desde CCL sentimos y sabemos que este tema de cambio climático no tiene que ser un tema político. Creemos que hay muchos puntos en común y creemos que el tema de cambio climático puede ser las políticas ambientales que contrarrestan el cambio climático. Pues definitivamente sí tenemos que pensar que está ligado con voluntades políticas. A partir de las decisiones de los gobiernos que tienen alianzas con las empresas y que tienen justamente estos conceptos para generar una economía, un desarrollo en un país, se tendría que pensar como una voluntad política, ¿no? Voluntad política para implementar las soluciones, sí. Por eso es que CCL lo que genera es esa voluntad política, ese es nuestro trabajo. Pero también creemos que una política ambiental adecuada puede ser buena para la gente, buena para la economía y buena para el planeta. No tiene por qué estar peleado. Sin embargo, sí, en esta parte de los cómo que estabas preguntando, sí coincidimos con el IPCC en la necesidad de un precio al carbono como una de las necesidades para cumplir con ese camino de 1.5 grados. Creemos que ese trabajo también puede coincidir con esta lógica de bueno para el planeta, bueno para la gente, bueno para la economía, siempre y cuando cualquier política ambiental esté considerando a las clases medias y bajas, y por eso cuando decimos la parte de justicia y la parte de efectividad. Entonces, por ahí combinamos. Pero nuevamente regresando, este tema lo hemos visto, coincidimos con el IPCC en su importancia, pero últimamente son los gobiernos quienes tienen que plantear cuál va a ser el camino y asegurar que año con año están cumpliendo con esos objetivos. Claro, y a partir justamente de estas voluntades políticas, Francisco, de lo que se tendría que plantear o de lo que tendría que hacer la autoridad o los gobiernos, ¿por qué en estas voluntades las prioridades no van de acuerdo a las consecuencias que está trayendo el cambio climático? O sea, ¿por qué sigue siendo un tema no prioritario? ¿Y cómo de alguna manera
cambiar ese chip. O sea, ustedes de alguna forma son las nuevas generaciones, no forman parte del gobierno, no forman parte de la autoridad, sí forman parte de organizaciones, pero digamos que estamos una vez más topándonos frente a una pared que es infrancable de alguna manera, ¿no? No sabría cómo contestarte esa pregunta, pero es Ok, una pasamos realidad. no es cierto, ¿no? Comerciales. Pero es una realidad que en este país nunca le ha apostado al medio ambiente. Bueno, ni este país, ni los Estados Unidos en la cumbre de París, cuando se logró un acuerdo. Ese acuerdo hace tantos años no ha podido tener los resultados, y sobre todo ahora en la administración de Donald Trump, que se sale precisamente de ese acuerdo, pues no solamente se queda parado en un stand-by, sino hay un retroceso importante, ¿no? Estados Unidos no es que no le apueste al medio ambiente, ellos tienen una agencia de protección ambiental y es durísima, y tienen unas normatividades muy estrictas, y de hecho logran hacer mejores cosas que nosotros. Que no se comprometan a nivel internacional ratificando algún convenio, yo creo que esa ya es otra situación. Habría que ver de verdad por qué México no le apuesta al medio ambiente, sabiendo además que es un país privilegiado en términos de megabiodiversidad. O sea, nosotros somos un país que tiene muchísimo que presumir. Tenemos, creo que, no sé cuántos ecosistemas existen, pero creo que solo 2 nos faltan, la tundra o ya sabes, o sea, algo así muy... 7 de 9. ¿No? 7 de 9, bueno. El Cuando punto es estamos que hablando de 7 de 9, estamos hablando prácticamente de todos. Sí. México, por ejemplo, podría estar, no sé, tal vez copiando el modelo que tiene Costa Rica de su turismo. Sí, somos el 5º país del mundo que tiene mayor diversidad en cuanto a plantas y animales, o sea, somos el país con más riqueza también en temas de riqueza en este aspecto. Entonces, y se nos están acabando cada vez más, ¿no? Y por eso yo creo que es importantísimo hablar justamente de esta crisis climática, porque uno de los impactos más fuertes que vamos a tener, que ya lo estamos viviendo, creo que lo mencionaste tú, estamos en la 6ª extinción. O sea, el mundo ha pasado por 5 extinciones donde el humano no ha tenido nada que ver, y en esta 6ª extinción somos nosotras, las personas. Se le conoce como el antropoceno, este 6º periodo en donde las especies están, más de 1 millón de especies están en riesgo de desaparecer para siempre, El ¿no? problema con perder la biodiversidad no es que pierdas una especie o que pierdas otra, sino que todo está interconectado. Así es. Entonces, cuando tú pierdes una especie, se trastoca todo. El mejor ejemplo, ¿cuál es? El de las abejas. Si las abejas las perdemos, muchísima economía se va a perder, porque dependen de la polinización que hacen no solo las abejas, los insectos. Y no solo la economía, se pierde la vida humana, porque es el principal eslabón para la existencia, no solamente de la mayor cantidad de especies, sino también de los seres humanos, ¿no? Exactamente. Entonces, a partir de estos conocimientos que ya no son mitos, ya son conocimientos que están comprobados científicamente, ¿cómo tratar de generar esta postura, esta emergencia climática, esta emergencia actual, para que ya no podamos pensar en que esa vuelta en U es irreversible? O sea, que podamos tener todavía ese regreso para generaciones que de alguna manera, no sé si ustedes tengan hijos, que vienen detrás de nosotros y que van a tener una situación sumamente complicada, ¿no? Yo creo que Greta lo dijo perfecto en el Congreso en Estados Unidos. Esta es mi declaración, y les dio el reporte del IPCC. O sea, no hay nada mejor que hacerle caso a lo que está en el reporte del IPCC. Ahí están los científicos de todo el mundo, ni siquiera es un grupo, una élite, un privilegio, no, son los científicos del mundo dando los resultados de lo que está pasando a nivel global. Pero los científicos del mundo han estado presentes haciendo estos warnings, estas declaraciones, desde hace prácticamente 60 o 70 años. Estamos hablando de más de medio siglo. Y siguen sin tener esa voz, siguen sin tener ese eco. ¿Por qué lo tendrían que tener ahora? Pues yo la verdad creo que sí sería muy importante mencionar que el sector privado y las instituciones financieras, no solo nacionales sino internacionales, se tienen que involucrar también en esta lucha por la crisis climática, porque pues finalmente gran parte de, o sea, y también que asuman sus responsabilidades, porque gran parte de la contaminación y de todo lo que está ocurriendo actualmente es por el sector privado. Entonces creo que sí es necesario que, o sea, sí responsabilizar al gobierno, porque claro que ellos son los que pues nos gobiernan y los que generan leyes y todo, pero yo creo que aparte, o sea, tenemos que hacer equipo entre todos los las personas que vivimos en este planeta, y el sector privado no se puede quedar atrás, tiene que responsabilizarse, asumir su parte de esta crisis climática, y aparte trabajar en conjunto, porque tampoco se puede cerrar industrias de la noche a la mañana y que todas las personas que trabajan ahí se queden sin trabajo, sino pues ir poco a poco, bueno, no poco a poco, ya acelerar el proceso, pero sí que sea como paulatino.
y que se involucre en esa área de la sociedad también. Y, bueno, Sí, adelante, Valeria. a mí me gustaría regresar un poquito a este punto de por qué ahorita y por qué en México se tiene que visibilizar esta emergencia. O sea, creo que, bueno, y por qué estamos llegando a este momento coyuntural donde movilizaciones como la que hubo el viernes están creciendo de forma exponencial en todo el mundo en tan poco tiempo. O sea, creo que hay dos puntos importantes, que uno es que ya se están empezando a sentir y a visibilizar los efectos de la emergencia climática, que se van a seguir agudizando y van a ser cada vez más frecuentes, pero ahorita ya estamos viendo efectos de ella y de cómo nos va a afectar. O sea, estamos viendo tormentas tropicales cada vez que vienen con más intensidad, olas de calor que no se veían antes. Sí, hay lugares en donde la vida ya se vuelve imposible. Por ejemplo, no sé, en el Medio Oriente, en algunos lugares de Pakistán, de Irak, las temperaturas ascienden a los 60 grados. Es imposible vivir en un lugar con esas temperaturas. La gente tampoco tendrá que vivir abajo de un techo, ¿no? O sea, esa es una consecuencia de algo que no se veía hace 5 o 10 años. Sí, este año Kuwait llegó a los 63 grados. Entonces, ya se están haciendo notar las consecuencias de la emergencia, y aparte también se está haciendo notar públicamente el poco tiempo que nos queda para hacer cambios pues bastante radicales y contundentes en la forma de producir. Entonces creo que se están combinando estas dos variables, y por eso estamos llegando a un momento de coyuntura. Y lo que hablábamos de por qué debería de importar en México, aparte de que México es un país megadiverso y al final tiene una responsabilidad también. O sea, ser un país megadiverso también te da una responsabilidad con el resto del mundo de respetar y proteger esa biodiversidad que, como mencionaba Francisco, está toda interrelacionada, y que si afectas una parte se va a terminar afectando a la otra. También tenemos pues dos lados de la moneda. Por un lado tenemos un gran potencial para hacer una transición energética, y por otro lado también México es un país muy vulnerable a los efectos del cambio climático. Correcto. Antes de ir a la pausa, contigo, Mauricio. Sí, a mí me gustaría como regresar un poco a los temas que compartían mis compañeras. Por un lado, me gustaría que estas amenazas que a veces dicen, de aquí a 2050, de aquí a 2100, o es que en Kuwait 60 grados, yo siento que nosotros como seres humanos nos cuesta trabajo a veces psíquicamente contactar con esas cosas que vemos tan distantes, o queremos ver distantes, porque finalmente nos hace sentir más seguras y seguros. Pero la realidad es que en México no nos toca hacia futuro. Los temas de lluvias que vemos aquí en México, por ejemplo, hoy. Por ejemplo, el día de hoy, tal vez más excesivos en unos momentos, pero también probablemente lo más preocupante es cuando empiezan las sequías. Que la última comunicación de México a la Comisión de Naciones Unidas para el Cambio Climático dice, de aquí a 2039, entre 2015 y 2039, o sea, entre hace unos años y los siguientes pocos años, quienes tienen hijos en primaria, pues será cuando salgan de la universidad, el país va a estar teniendo entre 10 y 20% menos lluvia que antes. ¿Qué significa ese 10% a 20% menos lluvia? No, es una catástrofe terrible. De hecho, al día de hoy, Sonora está en una grave crisis en cuanto a la ganadería, prácticamente de enfrentar una peor sequía en su historia, y eso representa también, tiene muchas otras aristas y tiene muchas otras consecuencias en el sentido económico, en el sentido social, porque estas personas van a tener que emigrar involuntariamente a lugares en donde sí puedan trabajar, porque es a lo que se dedican. Quedan lugares desérticos y empiezan las consecuencias también de la sobrepoblación y muchas cosas, pero sobre todo en el tema que tendríamos que pensar que le importa a nuestro país, que es el tema económico, ¿no? En donde se perdieron este año pues cientos de millones de dólares por el desabasto en cuanto a insumos ganaderos. Exacto, hay que hacer ese análisis de estamos viendo las cosas como distantes y entonces pues no estamos tomando acción. Y por otro lado también me gustaría regresar a lo que comentaba Itzel sobre la participación del sector privado, porque creo que también ciertos sectores dentro del sector privado podrían estar viendo estas políticas ambientales como un reto. Yo creo que también tendría que verse el lado de la oportunidad. Sí. Hay
investigaciones interesantes. Nosotros tenemos en una investigación sobre el mercado en Estados Unidos, hay una política ambiental que genera en los primeros 10 años 2.1 millones de empleos en los primeros 10 años. Este es un tema muy importante, el tema de la oportunidad de cómo aprovechar a partir de una situación como esta, dramática, como lo tenemos que decir, como esta, las oportunidades que sí podemos tener y podemos tomar con mucha inteligencia para las nuevas generaciones. Si les parece, vamos a hacer una pausa. Llegamos a la primera media hora de este programa de análisis y debate. Seguimos platicando a partir y acerca de la emergencia climática que está viviendo nuestro país y, por supuesto, el mundo. Y en un momento regresamos. Muchas gracias por continuar con nosotros en esta mesa de debate y análisis político en el Heraldo Televisión. Estamos hablando acerca de la emergencia climática que estamos enfrentando en nuestro país y también a nivel global. Como especie dominante tenemos que empezar a pensar en algunas soluciones a partir de las consecuencias que ya estamos enfrentando claramente con huracanes, con sequías, con las altas temperaturas, con hambrunas y con muchas otras consecuencias y características que tiene el calentamiento global. Ahora, retomando esta parte de la oportunidad, de las oportunidades que podemos tener, Mauricio, cuando se presenta una emergencia, cuando todos hemos tenido un problema o una serie de problemas, y lo platicábamos antes del corte, de alguna manera el ser humano o el cerebro del ser humano se bloquea ante tantas contingencias, se le puede decir así. Pero a partir de un concepto, yo lo digo de esta manera, a título personal, ustedes díganme qué opinan, que es la inteligencia emocional, se pueden solucionar diferentes problemas. ¿Ustedes consideran que también hace falta un poco el desarrollo de la inteligencia emocional, más allá de la inteligencia científica, de la inteligencia tecnológica, de la inteligencia emocional, para poder resolver un problema que es, más allá de técnico y más allá de científico, es un tema emocional? O sea, es un tema que tiene que ver con las emociones. Definitivamente, como organizaciones preocupadas por este tema, creo que podríamos hacer un esfuerzo más grande en comunicarlo de tal forma que se vea la esperanza. Porque creo que si a veces vemos discursos como el de Greta en Naciones Unidas, pues es por esta indignación muy, muy fuerte que existe. Pero entiendo que para la persona promedio, que pues no necesariamente conocemos sobre estos temas, pues escuchamos este nivel de crisis y decimos, pues no sé cómo solucionarlo, me asusta y me cierro. Pero también ver que las cosas, aunque necesitan acelerarse y acelerarse drásticamente, y por eso hacemos un llamado a todas las personas a presionar a sus autoridades, también tenemos que ver que está habiendo cada vez más un cambio, no solamente en este tipo de discusiones, sino en el hecho de que se firme un acuerdo como el de París, en que también hay muchos países, incluso los mayores contaminantes, que ya están llegando o ya sobrepasaron su pico de emisiones y están empezando a bajar. Incluso algunos de los que uno diría, no, ese nunca estaría en esta lógica de ir disminuyendo. Y aunque llegar al pico y empezar a disminuir es solo el principio, pues creo que sí la gente tendría que ver que el apocalipsis es solucionable, que sí vamos por el buen camino, nada más que hay que pisar el acelerador ya, bueno, ayer. Claro, un escenario de apocalipsis se presentó ya en Sudáfrica, en Cabo Verde, sí, en donde se quedaron prácticamente sin agua. Estuvieron a nada de tener el día cero. O sea, el día cero es cuando ya no hay agua. Lo solucionaron con diferentes medidas, pero ¿qué tan lejos o qué tan cerca podríamos estar nosotros en la Ciudad de México o en diferentes entidades de un día cero, de dejar de contar con agua, de los principales recursos y sobre todo también de sufrir cada vez con más frecuencia estas consecuencias del cambio climático? Yo creo que el día cero de la Ciudad de México ya llegó. O sea, porque mucho del agua que tenemos son trasvases, vienen de otras cuencas. Sí, y claro. Eso es súper crítico y súper grave para los ecosistemas y para las personas que habitan en esos. Pero todavía hay agua. Digamos que el problema de la Ciudad de México, ¿ustedes qué opinan? ¿El problema de la Ciudad de México es la falta de agua o la falta de infraestructura o de una infraestructura correcta en el sistema hidráulico? Yo creo que son todas esas cosas combinadas. O sea, de hecho, algo de lo que tratamos de Los científicos dicen que agua hay muchísimo. Es una falta de infraestructura. No sé si en la Ciudad de México, pero sí es un hecho que agua hay. Uno de los problemas que tenemos a nivel mundial es que está mal distribuida. Entonces, incluso en la Ciudad de México de repente tienes, y creo que están los datos de la cantidad de agua que se utiliza en las lomas por persona. Porque tienen jardines inmensos. Sí. Y la cantidad de agua que se utiliza en Iztapalapa, donde en la calle no hay un solo árbol. Claro, pero tomando en cuenta que un jardín es algo con lo que se emplea
o que se emplearía el agua no sería un desperdicio porque estás de alguna manera, aunque sea en esa pequeña área verde, fomentando el ciclo del agua, ¿no? Sí, definitivamente, pero yo te diría dos cosas. Es un jardín privado, no tiene realmente una utilidad para las personas, comunitaria, social. Y la otra cosa es que el pasto, el césped como especie realmente es Invasivo. es invasivo, es parasitaria, ni siquiera es originaria de México, ¿no? Ujú. O sea, en una postura muy radical hay gente que quiere eliminar los pastos. ¿Qué se podría hacer entonces si no se eliminan los pastos para provocar o para promover el cambio en cuanto al ciclo o recuperar el ciclo del agua? O sea, yo no veo, por ejemplo, nunca he escuchado un proyecto que sea o que se trate de humedecer. Si hay personas que tienen azoteas verdes o una Fíjate que maceta, sí hay. humedecer. Nadie humedece. Yo no escucho ese proyecto o ese término de humedecer. En Iztapalapa hay un, pues no sé qué es, una fuente, una instalación, algo medio artístico, de una arquitecta, Loreta, no me acuerdo el apellido. Que por pero en cierto, un lugar donde falta el agua todo el tiempo, ¿no? Pero ¿sabes qué hicieron justamente? Hicieron precisamente un espacio público que es abierto a todos. Ujú. ¿Y cuál es su función? Ser una especie de vertidero de agua para cuando llueve, porque en Iztapalapa pues no hay agua, pero cuando llueve se inunda. Ujú. Tú hablas con la gente que llegó a habitar esa zona y te dice, yo tenía que Una aventar paradoja, es piedritas una y brincar para poder llegar a mi predio. Una contradicción. Es eso, ¿no? O sea, cae el agua del cielo, cae la lluvia, pero no les sirve de alguna manera a ellos para llevar una vida útil. La Ciudad de México tiene que aprender a vivir con su agua, eso es un hecho. El primer error que hemos hecho es, además de trasvasar el agua, entubar nuestros ríos. Sí. Para poner calles, Ujú. para quemar gasolina, que está contribuyendo al cambio climático, cuando el regulador del clima es el agua. Entonces es como todo extrapolarlo y todo hacerlo de manera exagerada. Te quedas sin el agua, que es lo que regula tu clima y que es lo que necesitan las ciudades para evitar las olas de calor. ¿Y qué vas a hacer? Poner asfalto para que corran los coches. Y ahora con lo que dijo Claudia Sheinbaum de que va a meter no sé cuántos segundos pisos, o sea, ya no podemos vivir del automóvil, de la quema de combustibles. Uno de los principales problemas del cambio climático, perdón, no problemas, de las causas del cambio climático es la quema de combustibles fósiles. Ya no podemos seguir viviendo de ellos. Totalmente. Y estas empresas, a ver, voy a plantearles esta reflexión a partir justamente de lo que se ha expuesto aquí. Los combustibles fósiles, las industrias y las empresas que generan estos combustibles fósiles, que tienen la tecnología para hacer fracking, que son los dueños de las empresas alimenticias y ganaderías, etcétera, ¿no? Pero nosotros estamos pensando y esperando que las autoridades y los gobiernos hagan algo a partir de nuestras peticiones, claro, porque son servidores públicos y porque tienen el poder. Pero el poder verdadero, ¿no consideran ustedes que está en cada uno de nosotros? Y me refiero a su dinero. ¿Ustedes gastan su dinero como quieren o alguien les dice cómo gastar su dinero? O sea, ¿ustedes podrían detener esta alimentación masiva, desenfrenada de estas industrias alimenticias, de todas estas industrias, tener automóvil, comprar gasolina, si hiciéramos un buen uso del verdadero poder que nos corresponde a cada uno de nosotros, que es el dinero? Dejas de comprar, dejas de consumir, ¿me explico? A una empresa que vive de eso, que vive de nuestro dinero, que lo deje de tener, ¿no creen que cambiarían su manera de pensar, su manera de actuar a partir de las decisiones individuales de cada uno de nosotros, Valeria? Bueno, yo creo que justamente, aparte de que estamos en un punto de la crisis donde ya no hay tiempo para que decisiones de consumo cambien lo que hacen los productores, creo que también es imposible pedirle a la gente que haga ciertos cambios viviendo en un contexto que no se lo permite. Uh-huh. O sea, hacer ese tipo de cambios en el consumo a veces es prácticamente imposible en una ciudad donde o viviendo en países y en ciudades que no te lo permiten. Pero ¿por qué no? Por ejemplo, yo veo cientos o miles de estas tiendas de autoservicio, conocidas por todos, prácticamente en cada rincón de la Ciudad de México o del país. Es indispensable, es prioritario comprar, porque el 99% de lo que venden en estos lugares pues es chatarra, es basura de alguna manera. ¿Necesitamos comprar eso para seguir alimentando a esta industria? Es bien interesante esto que planteas porque es algo que viene frecuentemente a la mesa, es una de las preguntas frecuentes. Siempre es esto de, oye, pues que no el individuo podría decidir el carro versus la bicicleta o así. Uh-huh. En algunos contextos puede haber esas oportunidades para tomar decisiones y definitivamente las acciones que tomen los individuos son importantes. Sin embargo, no podemos dejar este nivel de crisis climática y emergencia climática que tenemos a la voluntad de los individuos, porque cada individuo tiene una voluntad y una conciencia y unas condiciones diferentes. Uh-huh.
y cada individuo no tiene la obligación y el compromiso que tienen los estados. El Estado mexicano sí firmó el Acuerdo de París y lo ratificó, y en ese tiene un compromiso que es un mundo con ciertas condiciones que no rebasen un cierto nivel de gases de efecto invernadero y calentamiento global, 2 grados, idealmente 1.5 grados. Entonces, el Estado mexicano sí tiene su obligación. El individuo tiene un contexto con ciertas condiciones y la voluntad o no. Entonces, pues ahí vemos que a quién le dejamos la responsabilidad Pero en este de caso, la ¿qué crisis. es primero con este planteamiento de que fue primero el gallo, el huevo o la gallina? O sea, ¿qué tendría que pasar primero? ¿Qué tendría más impacto y más fortaleza a partir de esta toma de decisiones? ¿Lo que hagan o dejen de hacer las autoridades y los gobiernos a partir de las voluntades políticas, o nosotros como ciudadanos tratándose individualmente de hacer este cambio paulatinamente? O sea, yo creo que sí, o sea, las personas que estamos en este medio definitivamente necesitamos pues ser congruentes con lo que estamos diciendo y sí tomar todas estas acciones de no comprar cosas con empaques, cosas así. Pero como decía nuestro compañero, o sea, no se puede dejar a todas las personas esa gran responsabilidad, porque sí es una gran responsabilidad, el que dejemos de consumir. En lo que sí creo que tenemos poder como individuos es en unirnos, informarnos y pues o sea, como empujar al gobierno, a las instituciones, o sea, como con o sea, siento que hace más apoyo nuestra voz, o sea, nuestra voz unida, que el que una persona deje de usar una bolsa de plástico, que claro que hay que recalcar que es importante que se haga, pero pues no puedes obligar a las personas a hacerlo, desgraciadamente. Pero además el sistema te la juega en contra nuevamente. Sí, Mira, ahí están los popotes. Ganamos el discurso, no, los popotes son una tontería, puedes tomar directamente tu vaso, pobre tortuga, ¿no? Esa tortuga que todos nos acordamos. ¿Y qué hacen entonces las empresas? Ya no los hagamos de plástico, vamos a hacerlos reutilizables, hagámoslo ahora de metal. O sea, entonces cambiaste el petróleo para hacer un popote de plástico por la minería para hacer un popote de cobre o de aluminio, de lo que quieras. O sea, creo que parte de poder tener de verdad ya un cambio, sí efectivamente tenemos que empezar a cambiar nuestros hábitos como personas, pero definitivamente es el Estado el responsable de poner las reglas del juego para que tanto los privados como las personas y los ciudadanos hagamos las cosas que se tienen que hacer. Claro, no dejar de consumir es imposible, como decías tú, Valeria, pero consumir conscientemente. Pero ¿cómo podríamos plantear ese consumo consciente si uno va al supermercado y todo está empacado? Compras cualquier cosa y son 10 paquetes, por decirlo de una manera, ¿no? Compras una licuadora, unicel, plástico, bolsa, cartón, para una licuadora, para un electrodoméstico. O sea, por eso es lo que comento, de que el contexto te debe de permitir poder hacer ciertas decisiones de consumo. Y esa responsabilidad la tiene el Estado, aparte de, o sea, por los acuerdos pero tendremos que firmado. esperar a que el Estado tome estas decisiones. Tenemos que presionar al exacto, Estado a que cumpla sus compromisos internacionales. ¿De qué manera? ¿A partir de las manifestaciones? ¿Ustedes consideran que esas manifestaciones sí tienen un impacto directo, un eco en los vínculos altos del poder? Yo creo que la organización social, de una u otra manera, o sea, la manifestación y la huelga es una de las maneras de organización social que visibiliza estas exigencias. Yo creo que nosotros como ciudadanos en este momento lo mejor que podemos hacer es informarnos sobre la crisis, comunicarla y organizarnos socialmente justo para exigir a los que tienen la responsabilidad y los que realmente pueden poner ciertas regulaciones que te permitan, que te den un contexto en el cual hacer otro tipo de decisiones. Porque aparte sabemos que también las emisiones de gases de efecto invernadero no están distribuidas uniformemente en la población. O sea, sabemos que el 50% de las emisiones las emite el 1% de la población. Entonces, justo no puedes dejar... Exacto, la más rica. Eso es súper importante decir. Que es un porcentaje mínimo en este país. Tenemos 50 millones de pobres, que en esos 50 millones de pobres no tendríamos o no podríamos considerar 1% de factor para producir los gases de efecto invernadero. Y por eso es incongruente pedirle o sea, dejar en manos de la población que con decisiones de consumo resuelvan una emergencia climática que está provocada por emisiones de gases de efecto invernadero, que la mayor parte la está emitiendo un porcentaje
pequeñísimo del mundo. Un minuto para conclusiones para cada uno, conclusiones generales sobre lo que se tiene que hacer a partir de estas consecuencias que ya estamos viviendo y lo que tendríamos que plantear ya en estos momentos. Mauricio. Por mi parte y por CCL, pues sería una invitación a todas las personas a sumarse a organizaciones como Fridays for Future, como CCL, para que en climavivible.org nos pueden encontrar y pueden sumarse para participar en este proceso de generar la voluntad política para presionar a las autoridades, porque no solamente es salir a manifestarse, es presionar a las autoridades, es trabajar con diferentes actores para construir este camino. Lo mismo para el sector privado. También hay oportunidades. El INEC lo marca así en el precio de las contribuciones nacionalmente determinadas que publica el año pasado, y ahí vemos que hay oportunidades para hacer un ganar-ganar de la economía, del planeta y de la ciudadanía. Entonces sería que tomemos acción, que nos concienticemos y que veamos la oportunidad, que veamos los puntos en común que nos unen y sobre eso trabajemos en conjunto. Correcto. Valeria. Pues yo igual creo que todos hacemos aquí un llamado a la sociedad en general a unirse a este tipo de movilizaciones o de movimientos, que al final todos estamos buscando construir hacia un punto en común de distintas maneras, a partir de como decía Mauricio, como mesas de discusión con distintos actores, de movilizaciones en la calle, pero al final todos estamos construyendo hacia un mismo punto, que es visibilizar el nivel de crisis en el que estamos y exigir que se tomen las medidas de forma rápida, que eso es realmente lo que nos preocupa en este momento. Creo que a todos lo que más nos preocupa es el tiempo que hay para que se tomen decisiones rápidas que nos permitan quedarnos debajo de este calentamiento de 1.5 grados. Claro, esa pequeña ventana que todavía tenemos ya de backup, si se le puede decir. Maritzel. Pues bueno, yo también invitando a toda la sociedad a que se una a este tipo de movimientos, y también si ya tienen como cierto interés y todavía no saben bien como qué pueden hacer, o sea, yo creo que de lo más importante, aparte de informarse, es invitar a más personas a que se unan a este movimiento, compartir lo poco o mucho que sepan. Entre más personas estemos como conscientes y motivadas en poder salvar al mundo, creo que vamos a lograrlo. Correcto. Francisco, termino contigo. Pues a nosotras desde la Alianza Mexicana contra el Fracking, dos cosas principalmente. Uno, pues hacerle una invitación al Senado para que ponga a discutir las 6 iniciativas, perdón, al Senado y en diputados tenemos 6 iniciativas, 3 en diputados, 3 en senadores, para prohibir de alguna manera el fracking. Entonces, pues una invitación. Ya están planteadas. Ya están planteadas desde la legislatura pasada, se quedaron impendientes, entonces ahora que en septiembre se volvió a abrir la sesión ordinaria, pues invitar a todo el Poder Legislativo para que discuta estas leyes. Y otra, pues invitar al Ejecutivo pues a que no le siga destinando tanto dinero a la actividad petrolera. Este año, para el presupuesto del 2020, le aumentaron a casi 50,000 millones de pesos a la Secretaría de Energía, cuando hace 2 años, en el último año de Peña Nieto, era una secretaría que tenía 2,000 millones de pesos. Todo este dinero es para dedicarlo al petróleo y pareciera que la Secretaría de Energía pues realmente es una Secretaría de Petróleo y no una Secretaría de Energía. La energía es un bien, todos la necesitamos. Claro. Entonces la idea es pues que el dinero, el presupuesto esté bien dirigido para no seguir dependiendo del petróleo y tener este modelo económico fósil que nos está ahogando. Correcto, Francisco. Y me gustaría rápidamente que invitaran a la gente que tiene este interés, porque van a tener una marcha el próximo 27 de septiembre, ¿es correcto? Bueno, el 27 de septiembre tenemos un evento. Es un evento. Ajá, no es marcha como tal, la marcha fue el 20 y sí va a haber marchas alrededor del mundo, pero en Ciudad de México decidimos hacer un evento distinto, va a ser en el centro, en la calle Madero. ¿Abierto para la gente? Ajá, sí, okay. Sí, todo el mundo está invitado, va a ser de 1 a 3 de la tarde. Realmente se va a hablar acerca del movimiento, se van a dar discursos, entonces es una dinámica distinta a la marcha del viernes pasado. Pues ahí está la invitación a la gente el próximo 27 de septiembre en el centro, en la calle de Madero. En la calle de Madero, para que conozcan justamente estas propuestas, esta postura, para empezar a generar una conciencia y hacer desde lo individual y también a partir de las exigencias al gobierno un cambio drástico, verdadero,
que estamos a punto de no tenerlo, de no tener esa vuelta sin regreso. Muchísimas gracias, Maritzel, muchísimas gracias, Valeria, Mauricio, Francisco, gracias a ustedes por estar en la mesa. Pero sobre todo, muchas gracias a ustedes por habernos acompañado el día de hoy, por vernos y escucharnos. Lo esperamos el día de mañana también a las 9 de la noche en otra mesa de análisis político. Soy Maximiliano Espejel, que pase una buena noche y le recuerdo siempre que lo que no es perfecto es hermoso. Hasta entonces.